Temblaba junto a la cama del hospital, observando al hombre inmóvil. Él llevaba meses en coma, y a ella la acababan de vender para que lo cuidara hasta su último aliento. Su propia familia la había entregado como si fuera un objeto, y ahora estaba allí, atada al destino de un completo desconocido que quizá jamás despertaría. «Te quedarás aquí y te encargarás de mi hijo», dijo Isabel Gaviria, la madre del millonario. Se ajustó el collar de perlas mientras examinaba a Elena de pies a cabeza como quien inspecciona una mercancía. La habitación olía a desinfectante y a flores costosas que ya se marchitaban en los jarrones de cristal. Elena apretó los puños con tanta fuerza que sintió las uñas incrustarse en la piel de sus palmas. Tenía ganas de gritar, de salir corriendo, de desaparecer de ese lugar, pero no tenía a dónde ir. Su padre había cobrado el dinero y se había esfumado antes incluso de que ella llegara al hospital. 30,000 pesos por una hija. Ese fue el precio que él calculó para saldar sus deudas de juego. «Sí, señora», respondió ella en voz baja, un susurro que casi se perdía entre los pitidos monótonos de las máquinas a su alrededor. Isabel esbozó una sonrisa gélida, de esas que no llegan a los ojos. «Excelente. Lo alimentarás por la sonda, cambiarás las sábanas, te encargarás de su higiene y le hablarás como si estuviera despierto. Los médicos dicen que eso ayuda». Recogió su costoso bolso y caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de irse. «Y, sobre todo, mantendrás la esperanza, porque si mi Mateo muere antes de despertar, ten por seguro que tu padre tendrá que devolver hasta el último centavo». La puerta se cerró con un suave clic, y Elena se quedó a solas con el desconocido en la cama. Mateo Gaviria tenía 32 años, un rostro atractivo incluso en su palidez, cabello oscuro peinado hacia atrás. Los tubos entraban y salían de su cuerpo como las raíces de un árbol mecánico. Parecía demasiado tranquilo para alguien que tenía el poder de arruinar vidas. Ella se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a la cama. Sus manos temblaban mientras tomaba el diario que la enfermera había dejado. Un registro de signos vitales, medicamentos, horarios, todo planeado, controlado, sin dejar espacio para la humanidad. «Hola», susurró, sintiéndose ridícula por hablarle a alguien que no podía oírla. «Soy Elena, y yo no quisiera estar aquí». La confesión escapó antes de que pudiera contenerla. El silencio era denso, roto solo por las máquinas y el sonido ahogado de pasos en el pasillo. Miró la mano de él sobre la sábana blanca, dedos largos, inmóviles, fríos. Sin pensarlo, extendió su propia mano y lo rozó levemente, solo con las yemas de los dedos. Y fue en ese instante que ocurrió. Los dedos de él se movieron. Elena retiró la mano como si hubiera tocado el fuego, con el corazón desbocado y los ojos abiertos de par en par. Se quedó paralizada, observando, esperando ver si lo había imaginado. Los segundos se sintieron como horas. Y entonces, lentamente, una lágrima se deslizó desde la esquina del ojo cerrado de Mateo, bajando por su pálido rostro hasta mojar la almohada. Él estaba sintiendo. Él sabía que ella estaba allí. Elena se levantó de la silla tan rápido que casi tumba el soporte del suero. Su primer impulso fue gritar pidiendo ayuda, pero la voz se le murió en la garganta. Se quedó allí parada, temblando, mirando aquel rostro que ya no parecía tan inmóvil. La lágrima aún brillaba en su piel, la prueba de que no había imaginado nada. Tú puedes oírme». Las palabras salieron como un susurro entrecortado. Se acercó de nuevo, despacio, como quien se aproxima a algo sagrado y aterrador al mismo tiempo. Nada. Él seguía con los ojos cerrados, respirando a través de la máquina, pero esa lágrima, esa maldita lágrima, lo cambiaba todo. Elena extendió la mano otra vez, vacilante, y tocó sus dedos. Esta vez esperó, contando los segundos en su cabeza. 1, 2, 3, 4,
y al llegar a 5 los dedos de él se curvaron levemente, como si intentaran sujetarlos de ella. El corazón se le desbocó. «Dios mío», murmuró, mientras sus propios ojos comenzaban a arder por las lágrimas. Apretó la mano de él con más firmeza y sintió, débil, casi imperceptible, una presión de vuelta. La puerta se abrió de golpe y Elena soltó la mano como si la hubieran pillado haciendo algo indebido. La enfermera Clara entró con una bandeja de medicamentos, frunciendo el ceño al ver la expresión de Elena. «¿Todo bien por aquí?» Clara tendría unos 50 años, cabello canoso recogido en un moño apretado y ojos que ya habían visto demasiado en ese hospital. Él se movió», dijo Elena demasiado rápido, las palabras atropellándose. «Sus dedos», y soltó una lágrima. «Le juro que lo vi». Clara suspiró, ese tipo de suspiro agotado de quien ha escuchado la misma historia 1000 veces. Dejó la bandeja en la mesa auxiliar y revisó los monitores. «Cariño, a veces el cuerpo tiene espasmos involuntarios. Eso no significa que esté consciente». «Pero lo toqué y él respondió». «Reflejo». Clara ajustó el goteo del suero sin mirar a Elena. «Sucede. Especialmente cuando alguien lo toca por primera vez. El cuerpo reacciona al estímulo, pero no es intencional». Elena sintió la frustración subirle como bilis por la garganta. «¿Y la lágrima? ¿También es un reflejo? Podría ser resequedad ocular. A veces los ojos producen lágrimas, incluso cerrados para mantenerse húmedos». Clara finalmente la miró, con una expresión que mezclaba lástima y algo cercano a la impaciencia. «Mira, sé que es duro estar aquí cuidando a alguien que apenas conoces. La señora Isabel me contó tu situación, pero hacerte falsas esperanzas solo empeorará las cosas». Esas palabras fueron como una bofetada. Elena se mordió el labio y desvió la mirada. Claro que la madre del millonario ya le había contado a todo el mundo que ella era la hija vendida, la mercancía comprada para vigilar un cuerpo hasta que se pudriera o despertara. «Entendido», dijo, con la voz fría ahora. Clara terminó de revisarlo todo y se fue, dejando a Elena sola de nuevo. Regresó a la silla, pero esta vez no tocó a Mateo. Se quedó solo observando su rostro, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier prueba de que no se estaba volviendo loca. Las horas pasaron. La luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana, dibujando franjas en el suelo blanco. Elena tenía que asearlo pronto. La enfermera le había dejado instrucciones detalladas. La idea de tocar a un extraño de esa manera, tan íntima y clínica a la vez, le revolvía el estómago. Tomó la palangana con agua tibia y las toallas limpias. Se acercó a la cama, respiró hondo y comenzó a limpiarle el rostro con cuidado. La piel estaba tibia, suave bajo el paño húmedo. Tenía una pequeña cicatriz cerca de la ceja derecha, casi invisible, marcas de un antiguo acné en la barbilla, señales de que había sido humano, real, antes de convertirse en esta versión inmóvil de sí mismo. «Perdón», susurró mientras le limpiaba el cuello. «Sé que no elegiste esto. Yo tampoco». Y fue cuando tocó la parte trasera de su oreja que sucedió de nuevo. Un temblor recorrió el cuerpo de él, tan sutil que casi no lo percibe, pero ahora estaba atenta, con todos los sentidos alerta. Los músculos del cuello se tensaron. La respiración, atrapada en la máquina, pareció cambiar de ritmo por un segundo. Elena soltó el paño en la palangana y puso la mano en el pecho de él, sintiendo los latidos de su corazón. Iban más rápido, no mucho, pero lo suficiente para que los monitores comenzaran a pitar de forma diferente. «Mateo», lo llamó en voz baja, inclinándose sobre él. «Si puedes oírme, inténtalo de nuevo. Mueve la mano, haz cualquier cosa». Silencio, solo los constantes pitidos y el zumbido del aire acondicionado, y entonces, despacio, tan despacio que pensó que estaba viendo cosas, la cabeza de él giró, milímetros, casi nada, pero giró en dirección a su voz.
Elena retrocedió, llevándose la mano a la boca, con el corazón explotándole en el pecho. Eso no era un reflejo, no podía serlo. La puerta volvió a abrirse, pero esta vez era el doctor Campos, el neurólogo responsable del caso. Era joven, usaba gafas de montura fina y tenía un aire demasiado serio para su edad. «¿Cómo está el paciente hoy?», preguntó, mirando ya su tableta con los datos vitales. «Doctor», dijo Elena rápidamente acercándose a él. «Está respondiendo. Lo vi moverse 2 veces y giró la cabeza cuando le hablé». El doctor Campos levantó la vista de la tableta, estudiando a Elena con atención. «¿Usted es la nueva cuidadora?» «Sí, pero eso no importa. Necesita examinarlo. Algo está cambiando». El médico suspiró, el mismo suspiro cansado de la enfermera, y se acercó a la cama. Sacó una pequeña linterna y abrió los párpados de Mateo revisando sus pupilas. Probó los reflejos de sus rodillas, presionó las uñas de sus dedos. Siguió todo un protocolo que parecía memorizado. «No hay cambios en los reflejos neurológicos», dijo finalmente. «Los movimientos que vio pueden ser mioclonías, espasmos musculares involuntarios comunes en pacientes en coma prolongado». Pero lloró y apretó mi mano. «Señorita», hizo una pausa, esperando su nombre. «Elena. Señorita Elena, comprendo que es perturbador estar en esta situación, pero es crucial que entienda la condición del señor Gaviria. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo hace 7 meses. Las probabilidades de una recuperación neurológica completa son estadísticamente bajas. Lo que usted interpreta como conciencia son solo respuestas automáticas del tallo cerebral». Las palabras eran clínicas, frías, definitivas. Pero Elena miró a Mateo y vio la verdad que los médicos no podían percibir. Él estaba allí dentro, atrapado, luchando por salir. «¿Y si tengo razón?», lo desafió, sorprendiéndose a sí misma de la firmeza de su propia voz. «¿Y si realmente está intentando despertar?». El doctor Campos cerró su tableta. «Si hay algún cambio real en los signos vitales o en los reflejos, el equipo lo notará. Por ahora, haga su trabajo y deje que la medicina haga el suyo». Salió, y Elena se quedó de pie junto a la cama, con las manos temblando de rabia y frustración. Todos pensaban que estaba viendo cosas. Quizás lo estaba. Quizás la desesperación de su situación estaba distorsionando su percepción. Pero cuando bajó la mirada y vio los dedos de Mateo curvarse de nuevo, lentos, deliberados, como si buscaran algo, ella lo supo. Él estaba despertando. Y ella era la única que lo creía. 3 días. Elena pasó 3 días recopilando evidencias silenciosas que nadie más quería ver. Cada movimiento de Mateo, cada cambio en su respiración, cada lágrima. Lo registraba todo en su teléfono con videos cortos, fotos de sus ojos, anotaciones de las horas. Necesitaba pruebas, algo que ni siquiera los médicos pudieran ignorar. En la tarde del 3er día, reunió el valor y entró en la sala de enfermería donde Clara llenaba papeles. «Necesito mostrarle algo», dijo Elena, extendiéndole el teléfono. «Mire estos videos, en orden cronológico». Clara se puso las gafas y presionó play. 3 minutos de grabación. Mateo cerrando la mano cuando Elena toca su palma, abriendo los dedos lentamente, cerrándolos de nuevo, esta vez apretando un poco más. La enfermera se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Elena, no es coincidencia, no es reflejo. Está respondiendo a los estímulos específicos de mi voz y mi tacto. Incluso si fuera verdad, y no digo que lo sea, tú no puedes hacer diagnósticos. No eres doctora. Pero esto es prueba suficiente para llamar al médico de nuevo, ¿no?» Clara suspiró profundamente. Miró a Elena con algo que parecía compasión, pero también frustración. «Hija, llevo 22 años trabajando en este hospital. He visto gente despertar de comas. Y también he visto gente desperdiciar todo, esperando milagros que nunca llegan. Necesitas protegerte emocionalmente.
No estoy construyendo falsas esperanzas, estoy viendo la realidad. La realidad es que un hombre sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo y tiene menos del 5% de posibilidades de despertar. Y la otra realidad es que tu vida entera está atada a ese porcentaje imposible. Clara le devolvió el teléfono. Avisaré al doctor Campos, pero no te prometo que vaya a cambiar de opinión. Cuando el médico llegó una hora después, repitió todo el proceso. Examen neurológico estándar, datos de la tableta, conclusión predecible. Ningún cambio significativo, pero esta vez, mientras lo revisaba, algo diferente sucedió. La madre de Mateo entró. Isabel Gaviria llevaba un vestido de lino blanco, gafas de sol a pesar de estar dentro del hospital, y un perfume caro que inundó toda la sala. Ignoró a Elena por completo y fue directa hacia su hijo. «Querido», susurró, tomando su mano con una delicadeza que nadie sabía que poseía. «Mamá está aquí». Y Mateo contrajo la mano. No fue un espasmo, no fue involuntario. Fue una respuesta directa, casi violenta, a la voz de su madre. Los monitores comenzaron a pitar más rápido. El doctor Campos levantó la vista, sorprendido. «¿Hizo eso?», preguntó Isabel mirando al médico como si esperara explicaciones. «Movimiento motor consistente con un estímulo auditivo», dijo Campos, tecleando en su tableta. «Interesante. La señorita Elena mencionó respuestas similares en los últimos días». Isabel se giró hacia Elena como si notara su existencia por primera vez. «¿Tú lo tocaste?» «Sí, muchas veces». Él responde. La madre del millonario hizo una expresión difícil de leer. Volvió su atención a Mateo y le apretó la mano con más fuerza. «Mateo, querido, es mamá». «¿Me oyes?». Los dedos de él se curvaron de nuevo. Isabel respiró hondo y por un segundo pareció genuinamente humana. Luego, el muro de frialdad regresó. «Doctor Campos, necesito hablar con usted en privado». Salieron de la habitación, dejando a Elena sola con Mateo. Ella se acercó, temblando, y le tocó el rostro. Esta vez, la contracción fue en los músculos de la mandíbula, pequeña, controlada. Media hora después, cuando el doctor Campos regresó, había alguien con él. Un médico diferente. Mayor, con cabello canoso y un acento que sugería formación en el extranjero. «Este es el doctor Julián Benítez», lo presentó Campos. «Especialista en rehabilitación de pacientes en coma. La madre del señor Gaviria lo contrató para una evaluación independiente». Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Isabel estaba invirtiendo. Isabel creía, o Isabel quería prepararse para perder. El doctor Benítez realizó pruebas diferentes, más detalladas. Pasó instrumentos por los pies de Mateo, observando las reacciones. Le mostró imágenes frente a él, aunque tuviera los ojos cerrados. Tocó diferentes partes de su cuerpo mientras decía su nombre en un tono firme. Y en medio de una de esas pruebas, cuando el doctor Benítez tocó la sien de Mateo, mientras decía, «Mateo, despierta», sus ojos temblaron. No se abrieron, pero temblaron. «Hubo movimiento palpebral», confirmó Benítez, e incluso Campos pareció sorprendido. «Mis felicitaciones, señorita. Sus registros pueden haber sido cruciales». Elena miró a Mateo y vio la verdad clara en su rostro inmóvil. Estaba despertando, y nadie sabía lo que eso significaría cuando finalmente lo hiciera. Los siguientes 2 días fueron una especie de locura controlada. El doctor Benítez comenzó a ir a diario trayendo equipos especializados, ejecutando pruebas cada vez más refinadas. Isabel aparecía en horarios aleatorios, siempre al final de la tarde, siempre con su expresión indescifrable. Y Elena permanecía allí en medio, observando cómo su mundo se transformaba. Se dio cuenta de que Mateo respondía mejor cuando era ella quien hablaba. No cuando hablaba su madre, no cuando los médicos lo llamaban, cuando era Elena. Su voz parecía ser el ancla que lo traía de vuelta de la oscuridad. E Isabel también lo notó.
Los fríos ojos de la madre se entrecerraban un poco más cada vez que Mateo se movía por causa de Elena y no de ella. El jueves por la noche, Elena estaba sola con Mateo cuando decidió intentar algo. Acercó la silla bien pegada a la cama, tomó la mano de él y la puso contra su propio rostro. «Necesitas despertar ya», susurró, dejando que la desesperación se filtrara en cada palabra. No porque los médicos quieran, no porque tu madre quiera, sino porque necesitas saber la verdad sobre mí, sobre cómo llegué aquí. Mereces saber quién es la persona que ha sido tu primer contacto con el mundo de nuevo. Los ojos de Mateo temblaron otra vez, los músculos del cuello se tensaron, la respiración se aceleró, visible ahora en el patrón de las máquinas. Fui vendida, Mateo. Mi propio padre me vendió para cuidarte. No soy enfermera, no soy voluntaria, soy una propiedad que compraron. Su voz se quebró, pero cuando apretaste mi mano, cuando esa lágrima rodó, fuiste la primera persona en este lugar que me vio como un ser humano. Así que, por favor, despierta. Despierta y ayúdame a demostrar que esto es real. La máquina de respiración aumentó el ritmo. Las alarmas comenzaron a sonar. Elena se levantó, asustada de haber ido demasiado lejos, cuando Clara entró corriendo. «Quítale la mano, suéltalo», ordenó, empujando a Elena a un lado. «Yo no hice nada, él solo empezó. ¡Aléjate!». Clara estaba revisando los monitores, hablando por el walkie-talkie. «Tenemos una alteración significativa en los signos vitales del señor Gaviria. Presión subiendo, frecuencia cardíaca acelerada, respiración irregular». En minutos, la habitación estaba llena. El doctor Benítez, el doctor Campos, una tercera enfermera, se movían con precisión, revisando tubos, ajustando medicamentos, consultando tabletas. Isabel apareció en la puerta y su expresión se transformó en algo que Elena nunca había visto antes. Puro terror. «Está despertando», dijo Benítez, mirando los gráficos. «Los signos sugieren un aumento significativo de la actividad neurológica. Podría ser una crisis o podría ser que está intentando despertar», completó Campos. Isabel entró en la habitación con pasos firmes, apartando a Elena de Mateo. «Salga», ordenó, señalando la puerta. «Señora, ella podría ser importante para su hijo en este momento», comenzó Benítez. «Dije que salga». Elena fue expulsada de la habitación. Se quedó en el pasillo del hospital, con las manos temblando, viendo a través de la puerta de cristal la escena de caos controlado en el interior. Mateo se movía más ahora, los brazos contrayéndose, la cabeza girando de un lado a otro. Era como verlo luchar contra cadenas invisibles. Y entonces, cuando todo parecía estar calmándose, cuando las máquinas comenzaban a normalizar los ritmos, Mateo hizo algo que congeló a todos allí. Abrió los ojos. No completamente, solo una rendija, solo lo suficiente para dejar claro que la conciencia estaba allí, luchando por salir. Los ojos se movieron, buscando algo. Pasaron por el doctor Benítez. Pasaron por Campos. Pasaron por Isabel, y cuando los ojos de Mateo alcanzaron la puerta de cristal, cuando vieron a Elena en el pasillo, las pupilas se fijaron, se dilataron, y un sonido emergió de su garganta, algo entre un susurro y un gemido, ahogado por el tubo de respiración. Isabel se interpuso bruscamente, bloqueando la visión entre Mateo y Elena. «No», dijo, con la voz como el hielo. Pero era demasiado tarde. Mateo la había visto. Y ahora, con cada fibra de su cuerpo volviendo a la vida, solo había una persona en esa habitación que él quería. No era su madre, e Isabel lo sabía. La tensión explotó cuando la madre se giró hacia Elena con una mirada que podría matar. En ese segundo, cualquier pretensión de civilidad desapareció. Aquella mujer había comprado a una hija abandonada como cuidadora. Esperaba que fuera invisible, que sirviera sin existir. Pero Mateo había despertado, y él no veía a la criada.
Veía a la única persona que lo había mantenido conectado al mundo mientras todos creían que estaba perdido. Isabel caminó hasta la puerta y la cerró con fuerza, bloqueando la visión de Elena. Nadie sale, nadie entra. Cancelen todos los registros de la enfermera Clara y que alguien me traiga los papeles del contrato de esta cualquiera. La batalla había comenzado y Mateo, finalmente despertando, sería el premio por el que lucharían. Elena estaba en el pasillo cuando Isabel salió de la habitación, cerrando la puerta con violencia. Los ojos de la madre del millonario eran puro veneno ahora, esa máscara de civilidad completamente destrozada. Caminó hasta Elena y la agarró por el brazo, clavándole las uñas en la piel. «Creíste que eras inteligente, ¿no es así?», siseó. «Pensaste que podías manipular a mi hijo mientras estaba indefenso. Yo no manipulé a nadie. Yo solo lo hechizaste. Tú, una criada vendida, una mercancía barata, lograste infiltrarte en su mente antes incluso de que despertara». Él estaba consciente, señora. Él me eligió. Isabel acercó a Elena, su rostro a pocos centímetros. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Mateo es millonario. Mateo es poder. Es herencia, posición, influencia. ¿Y tú? Tú eres una cualquiera que tu padre vendió por deudas de juego. Le soltó el brazo con desprecio. Tengo a los mejores abogados del país. Tengo a la policía en mi nómina. ¿De verdad crees que puedes ganarle a Isabel Gaviria? No se trata de ganar o perder. Se trata de Mateo. De lo que él quiere. Lo que Mateo quiere es lo que yo digo que quiere. La voz de Isabel retumbó en el pasillo vacío. Vas a desaparecer de aquí. Voy a cancelar tu contrato. Me aseguraré de que nunca consigas trabajo en ningún hospital de este país y volverás a la basura de donde saliste. La puerta se abrió. Era el doctor Benítez y su expresión era de preocupación. Señorita, necesito pedirles que usted y la madre del paciente vengan conmigo. Mateo quiere hablar con ustedes. Con ambas. Isabel sonrió, esa sonrisa de victoria que no llegaba a los ojos. Claro que quiere. Ven, vamos a ver a mi hijo entender finalmente quién es realmente importante en su vida. Entraron juntas a la habitación. Mateo estaba semi-reclinado ahora, con los ojos abiertos, rojos de llorar. Le habían quitado el tubo de respiración y su primera bocanada de aire real, la que salió sola de sus pulmones, fue para llamar a alguien. Elena, dijo con la voz ronca de quien no había hablado en meses, sus ojos buscándola solo a ella. Isabel se interpuso entre ellos. Querido, estás confundido. La falta de oxígeno te dejó desorientado. Esta chica es solo una enfermera. No, interrumpió Mateo, su mano moviéndose para encontrar la de Elena, a pesar de que Isabel estaba en medio. Lo escuché todo. Los últimos meses, todos los meses. Cada palabra que ella dijo, cada vez que me tocó. Mientras todos ustedes pensaban que yo estaba perdido, ella fue la única que creyó que yo seguía aquí. Mateo, querido, tú, todo el tiempo hablando de tus negocios, de cómo se arruinarían si yo no despertaba, de cómo el seguro solo pagaría si yo despertaba. Pensabas que no te oía, pero lo oía todo. El silencio en la habitación se volvió pesado como una piedra. Te oí llamar a tus abogados planeando mi tutela. Te oí vendiendo acciones de la empresa. Te oí escogiéndote una nueva novia, contándole que en pocos meses sería una viuda rica. Isabel se puso pálida. Eso es absurdo. Estás alucinando. Los médicos dijeron... Los médicos no estaban aquí 24 horas al día como lo estaba Elena. Ella me leyó, me susurró su historia, la historia de ella para mí. Ella fue real cuando todos los demás estaban fingiendo. Mateo extendió la mano hacia Elena, pasando por encima de su madre como si fuera invisible. «Ven aquí». Elena caminó hacia él, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Cuando sus dedos se tocaron, Mateo apretó con fuerza, como si se aferrara a la vida misma. «Me salvaste», susurró él. «Antes de despertar ya me habías salvado».
Isabel se movió para intervenir, pero el doctor Benítez puso una mano en su hombro. Señora Gaviria, necesitamos hablar de lo que Mateo les contó a los médicos mientras usted salía de la habitación. Hizo algunas acusaciones muy serias. Acusaciones de un hombre drogado, confundido. Mi hijo pidió que llamaran a la policía, completó Benítez. Quiere hacer una declaración formal sobre negligencia criminal, fraude de seguros e intento de homicidio a través de la mala administración de sus cuidados. Isabel parpadeó, 1, 2 veces. El mundo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse, y Mateo, sosteniendo la mano de Elena con fuerza, le susurraba, «No volverás a ser vendida. No volverás a ser de nadie. Yo me encargaré de eso». Las lágrimas cayeron por el rostro de Elena, esta vez no de desesperación, sino de algo que nunca había sentido antes, la posibilidad de ser libre. La puerta de la habitación se abrió de repente y 2 agentes de policía entraron, uniformados, con carpetas en las manos. Isabel se levantó, su rostro pasando de blanco a morado en cuestión de segundos. Hizo ademán de salir, pero uno de los oficiales le bloqueó el paso. «Señora Isabel Gaviria, necesita acompañarnos para tomarle declaración», dijo el policía con voz oficial y fría. «¿Basado en qué? Soy su madre, tengo derechos». «Tiene derecho a permanecer en silencio», comenzó el segundo policía, e Isabel finalmente entendió que ya no había una salida elegante. Mientras se la llevaban, se giró hacia Mateo con auténtica desesperación en los ojos. «Querido, no entiendes lo que estás haciendo. Esa chica te va a manipular. Ella va a...» «¡Mamá!», la interrumpió Mateo, su voz aún débil pero firme. «Intentaste matarme. Redujiste mis cuidados porque el seguro solo pagaba si yo despertaba. Planeabas vender mi empresa mientras yo era incapaz de defenderla, y le echaste la culpa de todo a una chica que compraste como esclava». El silencio que siguió fue absoluto. Se llevaron a Isabel y la puerta se cerró. Mateo soltó el aire que parecía haber estado conteniendo, su cuerpo temblando por el esfuerzo de todo aquello. Elena le sujetó el otro brazo, apoyándolo mientras él comenzaba a llorar. No lágrimas silenciosas ahora, sino sollozos profundos de alguien que acababa de perder a su madre al descubrir quién era ella realmente. «Perdón», susurró ella, intentando consolarlo, pero sin saber cómo. «No, no pidas perdón», dijo Mateo volviéndose hacia Elena con los ojos rojos. «No hiciste nada más que salvarme la vida. 2 veces, una durante el coma y ahora al traerme de vuelta a la realidad». El doctor Benítez regresó, con el ceño fruncido, sosteniendo una carpeta de documentos. «Mateo, encontramos algo. Cuando despertaste y empezaste a hablar, mencionaste ciertos detalles sobre el accidente, detalles que solo la persona que lo causó podría saber». El corazón de Elena se aceleró. Mateo se tensó a su lado. «Según los informes de la época, sufriste una caída accidental desde el balcón del apartamento de tu madre. Se clasificó como accidente doméstico, pero acabas de contarles a los agentes que ella te empujó durante una discusión sobre tus novias, sobre cómo querías vivir tu propia vida, tomar tus propias decisiones». Mateo respiró hondo. «Sí. Acababa de decirle que quería irme de casa, que tenía un apartamento propio en remodelación. Ella dijo que yo era un fracaso, que la necesitaba, que nadie me soportaría sin su influencia. Cuando no estuve de acuerdo, cuando le dije que quería mi libertad». Hizo una pausa, el dolor cruzando su rostro. «Ella me empujó. No fue accidental». Elena le apretó la mano, entendiendo finalmente el peso de todo aquello. «La policía está investigando los registros médicos, los informes policiales originales, las cámaras de seguridad. Hay evidencia de que una cámara fue desactivada esa noche. Isabel tenía suficiente influencia para encubrir la verdad en ese momento. Intentó matarme», dijo Mateo,
la realidad del crimen ahora cristalina, y cuando eso no funcionó, lo intentó de nuevo dejándome morir lentamente en esa cama. Los días siguientes fueron un borrón. La policía inició investigaciones formales. Los abogados comparecieron. Isabel enfrentó acusaciones de intento de homicidio, negligencia criminal y fraude de seguros. Los negocios de Mateo fueron congelados para investigar la mala administración durante su estado de incapacidad. Pero en la habitación del hospital, mientras Mateo se recuperaba físicamente, se estaba escribiendo otra historia. Él pidió hablar con el jefe de recursos humanos del hospital. Solicitó información sobre Elena, su verdadero nombre, sus antecedentes, todo. Y entonces, al quinto día después de despertar, Mateo llamó a Elena para que se sentara cerca de él. «Encontré a tu padre», dijo simplemente. Elena se congeló. «Todavía está endeudado, una cantidad considerable, los intereses se acumulan, está en peores problemas que cuando te vendió». «¿Cómo conseguiste?» comenzó Elena, pero Mateo levantó la mano. «Tengo recursos, tengo acceso a información y tengo motivos para investigar porque...» respiró hondo. «Porque quiero cambiar tu vida por completo, no como cuidadora, no como mercancía, como elección. Mateo, no puedo aceptar. Ya pagué tus deudas, la deuda de tu padre también, y cancelé el contrato que tu madre había firmado conmigo. Eres libre, Elena, completamente libre». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero hay algo que puedes elegir hacer», continuó Mateo, apretando su mano. «Quedarte, no porque lo necesites, no porque fuiste vendida, sino porque decides que quieres». Y cuando ella dijo que sí, no porque tuviera que decirlo, sino porque finalmente, por primera vez en su vida, podía elegir, Mateo sonrió de una manera que sugirió que había despertado a mucho más que la conciencia. Había despertado al amor. Pasó una semana desde que se llevaron a Isabel, una semana en la que Elena despertaba pensando que se encontraría en una cama de hospital, solo para descubrir que todo había sido real. Mateo seguía internado, pero cada día se fortalecía. La fisioterapia comenzó, dolorosa, lenta pero visible. Sus dedos, que lo habían iniciado todo, ahora podían sostener un vaso. Sus pulmones podían respirar solos durante horas. Clara regresó a la habitación al tercer día después de los acontecimientos. No miró a Elena con el mismo escepticismo de antes. Había algo nuevo en los ojos de la enfermera. Reconocimiento, tal vez, o simplemente la aceptación de que estaba equivocada. «Tenías razón», dijo Clara simplemente, ajustando el suero de Mateo. «Vi los videos que compartió la policía. Sus movimientos, las respuestas, no eran reflejos». Elena solo asintió, sin querer ser arrogante al respecto. «Tu madre está hablando», comentó Mateo, su voz aún débil pero ganando fuerza. «Los abogados de la policía están reconstruyendo lo que sucedió durante esos 7 meses. Le pagó a la enfermera anterior para que no cambiara mis posiciones con frecuencia. Redujo mis cuidados nutricionales. Incluso apagaba monitores durante la noche». El horror de esa confesión flotaba en la habitación como humo. Las visitas comenzaron después. Colegas de negocios de Mateo, personas que aparentemente lo consideraban un amigo, vinieron a traer flores y a descubrir que realmente despertaría. La dinámica era extraña. Nadie sabía cómo actuar con alguien que había despertado de un coma, que había descubierto una conspiración de su propia madre, que había sido traicionado por personas en quienes confiaba. Al sexto día, un hombre con un traje caro entró en la habitación. Era el licenciado Montiel, uno de los principales abogados de Mateo. Llevaba una carpeta gruesa, pesada con papeles y documentos que representaban la vida que Mateo intentaba reconstruir. «Terminamos la auditoría inicial», dijo Montiel, sentándose y abriendo la carpeta. «Tu madre realizó transferencias por valor de 6 millones de pesos de tus cuentas.
Las justificaciones eran vagas: inversiones personales, propiedades. Pero en realidad estaba preparando una fuga. Había pasaportes falsos a su nombre, cuentas en paraísos fiscales. Mateo parpadeó lentamente, procesando. Realmente planeaba desaparecer, con tu dinero, y presumiblemente dejándote morir en ese hospital. Montiel se quitó las gafas. Legalmente, tienes razón en pedir una acción criminal máxima: intento de homicidio, fraude, robo calificado. Pasará décadas en prisión. ¿Y mis negocios?, preguntó Mateo. Congelados por ahora, pero recuperables. Aquellos que no transfirió, y afortunadamente fueron la mayoría, están intactos. Tendrás que recuperar el control legalmente, pero no hay disputa. Eres el dueño. Montiel se giró hacia Elena como si la viera por primera vez. Y usted debe ser Elena. Mateo mencionó su papel en todo esto. Ella solo asintió, sin saber qué decir. Técnicamente, usted fue víctima de trata de personas, de explotación. Tiene sus propios derechos legales. Mateo quisiera ofrecerle una compensación, además del pago de sus deudas previas. No necesito dinero, dijo Elena, pero Mateo le apretó la mano. Lo aceptarás, dijo él suavemente, porque mereces más que un contrato de esclava. Mereces poder vivir tu propia vida, estudiar si quieres, viajar, tomar decisiones que una chica vendida nunca habría podido tomar. Al séptimo día, Mateo fue dado de alta para reposo domiciliario con fisioterapeutas privados. La recuperación sería larga. Sus músculos se habían atrofiado, su sistema nervioso aún se estaba recalibrando, pero estaba vivo, estaba consciente y estaba libre de su madre. Elena lo ayudó a pasarse a la silla de ruedas. Él la tomó de la mano, como había hecho tantas veces antes. ¿Quieres saber qué fue lo más extraño?, preguntó Mateo mientras salían del hospital. Cuando desperté y sentí tu mano. Por un segundo, antes de abrir los ojos, antes de ver el rostro de nadie, ya sabía quién eras. Porque fuiste el último rostro que vi antes de caer. Fuiste quien me llamó de vuelta cuando todos los demás se habían rendido. Elena lo miró, confundida. Había una foto tuya, continuó Mateo, en el cajón de contratos de mi oficina. Una foto que mi madre había guardado, la fotografía tuya que tu padre había enviado cuando hizo el trato. Había visto esa foto días antes del accidente. Lo olvidé después, lo olvidé por completo. Pero mientras dormía, creo que mi cerebro nunca lo olvidó. Cuando hablabas, cuando me tocabas, yo sabía exactamente quién eras. ¿Estás diciendo que de alguna manera me reconociste cuando estabas en coma? Estoy diciendo que fuiste mi ancla. Antes de despertar, ya habías despertado algo en mí. Y mientras el auto privado los llevaba por la ciudad, Elena sintió por primera vez en la vida que no era una mercancía. No era una propiedad, no era un contrato, era alguien que había salvado una vida y que había sido salvada a cambio. 6 meses después, Elena se despertaba en un apartamento que era suyo, realmente suyo, no alquilado, no un contrato de trabajo, propiedad documentada, firmada con su nombre completo. Las paredes tenían colores que ella había elegido. Los muebles eran de un catálogo que había hojeado durante horas, decidiendo por sí misma lo que quería. Era un concepto tan extraño, la elección, que todavía la dejaba paralizada a veces. Estaba estudiando ahora. Enfermería, no porque la obligaran, sino porque durante aquellos meses junto a Mateo había descubierto que quería ayudar a la gente, ayudar de verdad, con conocimiento, con profesionalismo, con dignidad. La universidad era cara, pero Mateo había insistido en pagar, no como control, sino como apoyo. Porque vas a cambiar vidas, le había dicho. Mateo estaba en rehabilitación intensiva cuando ella despertaba. Su recuperación había sido más rápida de lo que los médicos predijeron, pero aún quedaba mucho camino. Caminaba ahora, con muletas, los músculos reconstruyéndose centímetro a centímetro.
Había días malos, días en que el progreso parecía irreal, pero también había días en que lograba ponerse de pie sin ayuda durante unos minutos, y en esos días su alegría era contagiosa. El tribunal había condenado a Isabel. 22 años de prisión por intento de homicidio, fraude y negligencia criminal. Hubo apelaciones, claro, abogados caros tratando de encontrar lagunas, pero la evidencia era irrefutable. Los registros médicos que había alterado, las cámaras de seguridad que había desactivado, los testimonios de empleados del hospital que confirmaban las instrucciones secretas para reducir los cuidados. Isabel había cometido sus crímenes bajo la ilusión de invencibilidad, sin imaginar nunca que su propio hijo despertaría para testificar en su contra. Elena había sido llamada a declarar una vez. Tuvo que revivir todo aquello, la venta, los primeros días de terror, el despertar de Mateo. Pero esta vez lo había hecho como una persona libre, como testigo, como alguien cuyo testimonio importaba porque ella eligió que importara. Su padre había desaparecido, las deudas fueron saldadas, pero él no pudo manejar la vergüenza de saber lo que había hecho. Desapareció en una ciudad del interior, o eso decían. Elena todavía sentía rabia, esa rabia ardiente que no perdona fácilmente, pero también había aceptación. Algunas personas no merecían espacio en su corazón reconstruido. Un día, 3 meses después del alta de Mateo, Elena fue a un hospital diferente, no como paciente, no como cuidadora contratada. Estaba haciendo voluntariado, ayudando en un ala de recuperación para personas que habían sufrido traumas graves. Era un trabajo emocional, pesado, pero profundamente significativo. Y fue allí donde vio a una chica. Tenía 17 años, demasiado delgada, con ojos que ya habían visto mucho más de lo que deberían. La chica estaba acostada en una cama, herida, recuperándose de abusos. Y cuando Elena entró en la habitación, la chica se encogió, como si esperara violencia. Elena se sentó al lado de la cama, cuidadosa, respetuosa, sin invadir su espacio. «Mi nombre es Elena. Trabajo aquí y quería saber si necesitabas algo». «Estoy bien», respondió la chica, con esa voz pequeña de quien ha aprendido a no existir. Pero Elena reconoció esa voz. Era su propia voz de meses atrás. Tomó la mano de la chica, cuidadosamente, permitiéndole rechazarla, y no encontró resistencia. La chica estaba hambrienta de contacto humano que no fuera violencia. «No eres culpable», dijo Elena, y vio cómo el cuerpo de la chica se relajaba. «De lo que sea que haya pasado, de lo que sea que alguien te haya hecho, no eres culpable». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la chica. Después de semanas sin llorar, finalmente lo dejó salir. Elena se quedó allí, sosteniendo su mano, contándole su propia historia, no para crear un efecto dramático, sino para demostrarle que había una salida, que había elección, que había esperanza. Cuando salió del hospital ese día, había recibido la petición de la chica de que volviera al día siguiente, y Elena había prometido que volvería. Por la noche, Mateo la estaba esperando en casa. Había preparado comida, él mismo caminando por la cocina con una muleta, determinado a recuperar su independencia a través de acciones pequeñas y significativas. Había flores en la mesa, velas, música sonando bajo. «¿Hiciste todo esto?», preguntó Elena, sorprendida. «Lo hice. Bueno, con la ayuda de ciertas aplicaciones de entrega a domicilio», respondió Mateo con esa sonrisa que todavía la derretía. «Pero estuve aquí, presente, eligiendo cada detalle». Comieron y hablaron sobre el día. Cuando Elena le contó sobre la chica en el hospital, sobre reconocerse a sí misma en ese cuerpo destruido, Mateo la escuchó con total atención. «La salvaste», dijo él. «No, solo fui honesta sobre mí misma. Es lo mismo, es exactamente como me salvaste a mí». Esa noche, Elena estaba de pie en el balcón del apartamento, mirando la ciudad. 6 meses atrás, era una propiedad. Era mercancía.
era invisible. Ahora tenía un nombre, tenía un futuro, tenía elecciones, y esa chica en el hospital se despertaría mañana y vería a Elena llegar, no como una cuidadora obligada, sino como la esperanza encarnada, como la prueba viviente de que las mujeres vendidas podían recuperar sus vidas. Mateo se acercó a ella, rodeándola con un brazo. Sus músculos aún estaban débiles, pero sus dedos eran fuertes. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?», preguntó Elena. «Por venir a buscarme cuando estaba perdido. Y por seguir salvándome todos los días». Y allí, en ese balcón, dos personas que fueron casi destruidas por la codicia y la crueldad, encontraron algo que la sociedad nunca esperó que encontraran: la libertad de ser simplemente humanos, de ser libres, de ser capaces de elegir amar. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste la esperanza de Elena renaciendo, entonces dale un me gusta. Porque ese me gusta significa que crees que las historias de personas que fueron quebradas pueden reconstruirse, que la dignidad humana no tiene precio, que alguien que fue vendido puede volver a ser libre. Ese me gusta es para Elena, para toda mujer que fue reducida a mercancía y encontró el camino de regreso. Coméntanos ahora, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber a cuántos lugares diferentes está llegando este mensaje de esperanza. Queremos saber que hay gente en todo el mundo que cree que nadie merece ser vendido, que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, porque hay más historias que necesitan ser contadas, más vidas que necesitan esperanza, más personas que necesitan entender que la esclavitud moderna existe y que la redención también existe. Y cuando te suscribas, elige una de las historias que están en la pantalla ahora. Elige aquella que más te haya conmovido, porque cada historia es un grito y cada visualización es alguien que escucha ese grito.